Bueno, pues realmente la reunión de los países más desarrollados, el famoso grupo de los 7, G7, tuvo que abordar temas, híjoles, bien candentes, pero más allá de la parte declarativa, el mundo sigue en una deriva riesgosa entre una China poderosísima, un Vladimir Putin que no cede, todavía las tensiones que hay con Occidente, la inteligencia artificial de por medio, las vacunas. Dios santo, alguien diría Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Y ahí hay que sumarle el tema de que fuese en Hiroshima y de que realmente pareciera que fueran a hablar de China, sin hablar de China y aceptar que todos tenemos que vivir con China. Pero China habló de ellos. Bueno, por supuesto, y aceptar que todos tenemos que vivir con China, pero hay que quitarle un poquito de riesgo a nuestras relaciones con ellos, ¿no? Pues yo creo que es un tema interesante, sobre todo no sabemos si tiene vigencia o no el G7, o sea, cómo se crearon estos grupos y si realmente puede seguir operando el mundo después de la pandemia o inclusive un poco antes, cuando se ponen en fuerte crítica en la globalización, que de ahí salen estos grupos. Claro. Y para hablar de este tema, pues, ¿quién cree? El más especializado de todos, seguramente, que es Fausto Pretelín. Nuestro Él amigo, es el editor en jefe de Internacional del Economista y un gran internacionalista. Alicia, ya con esa presentación, ¿qué puedo decir? Nada, arráncate, explícanos qué pasa. ¿Occidentalizamos a China o no lo occidentalizamos? A ver, ¿sirve el G7? Sí sirve el G7, pero sí faltan otros países. Es obvio. Se tiene que modificar este mecanismo, empezando por India, que es el país más grande del mundo, o más poblado. O por China, que es la segunda economía. Por supuesto. O por Brasil, o por México. ¿Por qué no decir México? Ahora el llamado sur global, ¿no? Exacto. Se está modificando la geopolítica y de alguna forma los esquemas del siglo pasado sí han quedado ya en desuso, ¿no? O sea, ya están un poco viejitos. Hay que darle un nuevo mantenimiento y para eso hay que incluir a nuevos contendientes, a nuevos jugadores. Cuando uno ¿no? revisa, por ejemplo, por qué está Italia y no está España, Exacto. aún en Europa. Es como el G20, que no está España. Exacto. Y por qué Europa medio opina, pero no. O sea, hay todos estos factores que están ahí. El G7 es un producto de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y de ese mundo todavía bipolar. Un poquito después, ¿no? Fue de la década de los 60, sí, 70. Estábamos en la posguerra, en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, ¿no? Donde tienen que estar los países más industrializados. Pero justamente fue convocado cuando la reunión de la UNTAD, ¿no? O sea, cuando se empieza a formar el GATT. Sí. Y los grupos empiezan a negociar entre sí, se forma G24 y G7, que son los más antiguos, ¿no? Correcto. Y ahora se está formando otra geopolítica. ¿Por qué no nos platicas un poco las implicaciones reales, o sea, no solamente discursivas, sino reales de este G7, sobre todo en un mundo que será el sereno, pero los números dicen que cada vez, sobre todo los países más ricos, son más proteccionistas, ¿no? Entonces... A ver, yo creo que sí hay que darle importancia al país sede, al anfitrión que fue Japón. Y Japón está cambiando mucho. El primer ministro le ha dado le llamaban el señor status quo, y ahora sí ha ido cambiando paulatinamente, sobre todo su política de seguridad. Ha incrementado desde diciembre del año pasado, anunció que cada año incrementará el presupuesto en defensa de 1% del PIB, que está más o menos al 2% del PIB, durante los próximos 5 años. Y va a incorporar fuerza aérea, tengo entendido, ¿no? Tenía prohibiciones de armas aéreas poderosas. Inclusive puede atacar ya a un país tercero. Ya de alguna manera ha tomado la decisión el Congreso japonés, empezando por el primer ministro, para hacerlo. Para defender el Mar del Sur, ¿no? La ubicación. La respuesta es hay que ver los mapas. O sea, la ubicación de Japón está totalmente aislado. Está rodeado de enemigos, Corea del Norte, que lo amenaza un día sí y otro también, lanzando misiles prueba y lo demás. Está evidentemente China, con la mira en Taiwán, que Taiwán puede ser la siguiente Crimea. Pero por parte de China. Por parte de China. Sí, porque Vladimir Putin anda muy entretenido allá en Ucrania, ¿no? No, y también Japón tiene un problema con su colindancia con Rusia, porque tiene unas islas japonesas que Rusia las tiene invadidas. Sauletianas, ¿no? Creo. No recuerdo los nombres, pero sí los tiene Rusia. Y entonces lo que ha hecho Biden en los últimos 6 meses, viajó inclusive en octubre, noviembre a Asia, se reunió en Japón con el primer ministro, se reunió con el presidente de Corea del Sur, ha tratado de unirlos, parece ser que están uniéndose porque tienen que reunirse, tienen que ser amigos
ante la adversidad. Hay ¿no? rencillas históricas Pero hay entre un los tema- coreanos y Sí, los La japoneses. constitución japonesa. Fausto, con pero hay un los- tema que por es ejemplo. crítico, ¿no? Vamos a hablar de geoeconomía. Yo creo que el tema más fuerte hoy es, lograron en esta reunión de Hiroshima establecer las bases de coordinación para contener el avance chino frente al Silk Road y prácticamente su Ante el penetración TikTok. financiera de inversión. O sea, este es el tema. Tienen estos países que hoy se están parando frente al mundo la capacidad económica de hacer lo que está haciendo China, que es apoyar con subsidios y con tasas bajas a los países del sur del continente, de África, de Asia y de América. No, Ese a ver, es el desafío. es un desafío, es el principal competidor ya en este momento, el gran desafiante en términos de geopolítica Claro. sobre Estados Unidos, sobre Europa, pero al mismo tiempo debe de ser un socio que pueda negociar. No por algo Kissinger también Por eso dicen que le quieren quitar el riesgo, pero pues que tenemos que vivir con ellos, ¿no? Y ser tienen sus que vivir con amiguitos. ellos, tienen que vivir con ellos, porque no está solo. O sea, China ya va por la vía libre. O sea, en ese O sea, no sentido, está las pidiendo declaraciones permiso. del G7 sí son muy contundentes. ¿eh? Son O sea, nadie se contundentes, pelea sí. y dice, no, bueno, pues hay que bajar el riesgo porque la pandemia nos enseñó, pero no se meten a los temas que tú estás Yo poniendo creo sobre que la no, mesa. porque sí hubo un acuerdo bien importante que es no más transferencia tecnológica a China. ¿No? Eso fue para los alemanes es fundamental porque estos 3 años han vivido sin China y esa es una parte de las explicaciones de la caída económica brutal que tienen. Sí. ¿No? Francia también. Pero tampoco es de que dependa tanto China de la transferencia tecnológica de Occidente. Claro. O sea, no hay auto que hagan que no tenga el Pues acuerdo para de ver algo que se 25, llama 70. copy-paste. Bueno, sí, lo haces eso sí. bien. Hay no, algo no, que se no. llama copy-paste y lo han hecho muy bien. O sea, lo ponen y ya. Exactamente. Son unos maestros en clonar hasta lo no clonable. Sí. ¿Qué es lo que Eso tú sí. destacarías de los acuerdos del G7? Yo destacaría la presencia del presidente de Ucrania, Zelensky, Sí, Volodymyr. porque le dan un sitio Es un especial. rockstar, ya, ¿no? Es una respuesta dura contra de Rusia. Le piden en sus declaraciones que pues trate de mediar con Rusia, con el presidente Putin, y que salga de las zonas de combate, ¿no? Ese es uno de los, creo que de los más importantes. Y la otra es el tema de China, en donde sí hay ya una conciencia de que deben de ser totalmente autónomos en el mediano plazo, porque en el corto plazo creo que no va a ser Y Fausto, Entonces, tan eso sencillo, ¿no? te da el nearshoring como subrayado de todas partes, ¿no? Sí lo da como subrayado. Pero yo lo que te decía hace unos momentos, es decir, sí van a cancelar o suspender algunos comercio de productos tecnológicos con China, pero también China está haciendo hasta lo imposible para no depender también de Occidente, ¿no? O sea, yo ¿hasta creo qué que van... punto China En se el puede mismo sentido. convertir o pueden atajarlo para que no sea como la tienda de trastienda de Rusia? Porque alguien que le está comprando combustible, armas o tecnología un poco vieja, pero finalmente de radares, de misiles, es precisamente a los rusos. ¿Eso funcionará? ¿Se les podrá? ¿O ya tenemos que hablar, como diría Orwell, un bloque euroasiático semiafricano que se está formando? ¿Qué tal, eh? No, pues es que eso era lo que decía el señor Orwell en el 1984. Pues yo ¿no? lo que veo es que cada vez Rusia va a depender más de China y cada vez el presidente ruso va a tener menos elementos para negociar con China. Es decir, lo va a cooptar tarde o temprano por la desesperación en la que se encuentra el presidente ruso, ¿no? Finalmente Hay es un piezas tema de aviones. hegemonía y el que gana es el que tiene el dinero en la mano, no Claro. el fusil. Hay Porque piezas sin de- dinero no compras ni el fusil. Como dirían, Lo sin dijiste dinero muy no elegante. baila el perro. Ah, exacto. Ya hay piezas de aviones rusos que están obsoletas y que han podido causar accidentes. Y eso se filtró la semana pasada, en donde no tienen la capacidad ya de poder comprar esas piezas de Boeing o de Airbus. Y eso va a ser un problema muy fuerte. Ahora- Por eso Más de Airbus, ¿no? Porque además yo creo que la visita o la plática que tuvo Xi Jinping con Hollande fue justamente para que Oye, Airbus le proveyera de piezas que a su vez se le exporte Oye, y en a- temas a locales, Rusia. ¿no será que el TP-01 termine desguazado y lo empiecen ahí a montar? bueno, no es broma. Hay varios, en este informe que se filtra, hay varios aviones rusos que ya los bajaron
para deshuesarlos y tener piezas de intercambio para poderlas usarlas en otros aviones. Se me hace que Inclusive en la reposición de sus aviones militares, ¿no? Sí. Oye, y Yo quiero saber cuáles son las implicaciones que tiene esto en México, ¿no? Porque sí el nearshoring, pero que cambie la geoeconomía política del mundo, pues implica cosas para México que Pues son mira, oportunidades, pero a veces hay también algo tan son sencillo golpes. como Lula, ¿no? Lula demostró el sábado que ya no tiene la capacidad quizás lúcida de la que tuvo hace 20 años. Desaprovechó la oportunidad para reunirse con Zelensky. Al contrario, dice su grupo o su equipo que le pusieron una trampa, que él no quería tomarse la foto con Zelensky, y eso es algo lamentable, porque está mostrando que no es equidistante, está demostrando que tiene filias. tiene filias y fobias, y tiene de alguna manera un acercamiento con Rusia. Entonces, ya es su segundo resbalón en ese tema, y ahí es donde México debería de cobrar importancia, pero bueno, no es el momento. Aquí dijeron que iba a venir y no vino. ¡Qué elegante eres, Fausto! elegante. No, bueno, hay un rechazo a la política exterior, o sea, no lo están usando, ¿no? Para hacer, tejer No, aquí alianzas y sobre todo... ni viene el enviado de Putin ni tampoco el enviado de... Yo creo que ha sido bien inteligente la política exterior de la administración del presidente en este sentido, porque cuando no te quieres pelear ¿Por con voluntad alguien... propia? Pues sí, lo han por decidido, porque casualidad? no los han inventado. No los han invitado, les han pedido venir, el caso del secretario de Relaciones Exteriores de Putin, y Lavrov. simplemente dijo, pues miren, Pero, aquí todavía a no ver, nos yo nada más interesa, hablar ¿no? de Pero pesos tampoco y me centavos. peleo. Y por el otro lado, y pasa lo Gracias, mismo con Mau, por favor. Ucrania. A ver, pesos Bueno, y centavos. Lavrov sí quería venir a México, nada más que no lo dejaron. Y también Creo que quiere el venir comercio de Zelensky y México- tampoco lo dejaron. México, Rusia no ¿No? pasa ni a ser el 1% del negocio de No, no, México. no. O sea, creo que lo más que le vendemos ha de ser botellas para envasar. Pero esto va No, más allá del no, negocio. no, Ahí esto no. va en función de las oportunidades que el Mineral mundo de ve. hierro 1%, pesa pero sí. mucho, Pero trigo, no es relevante. soya. Nuestros socios están en el norte y lo que dice Fausto creo que lo debemos de tener muy en serio. ¿Qué otro acuerdo te parece importante del G7? Bueno, la parte comercial yo creo que es muy importante, de las joyas, los diamantes, que también contra Rusia le van a cortar ya el flujo en exportaciones e importaciones. Y la que Europa tocó Estados Oscar, Unidos. ¿no? La del tema de regulación de la inteligencia artificial. Se lanzaron durísimo. Sí, eso también es otro de los elementos, que más sobre todo con China, ¿no? Claro. Que ese Con es China un- y con ellos. O sea, dijeron que no puede seguir avanzando el desarrollo ¿Y tecnológico. le van a hacer caso a los chinos? Si no tienes una buena regulación, que porque puede ser utilizado que como además- arma, ¿no? A veces da la impresión de que lo que están haciendo es decir, nosotros no estamos tan avanzados en el tema, entonces los tenemos que frenar por ciertas vías, y ese es el tema de regulación. Y para mí, ese es un temazo sobre el cual deberíamos hacer un programa en específico. Claro. Ya agarré viaje. la Pero inteligencia porque artificial. la inteligencia artificial, pero sobre todo la regulación y la forma en la que se está O para Sí, la regulando globalmente. regulación, ¿no? No, o sea, porque está parando eso de la mano de las políticas proteccionistas, que los más ricos están más proteccionistas que nunca, y tú me dirás que así ha sido siempre. O sea, sí, pero ahora de formas muy desfachatadas, ¿no? Entonces, esos ricos que se reunieron son los ricos que se están poniendo de acuerdo sobre cómo vamos a acomodar la geoeconomía política del mundo, y nosotros no estamos platicando más que con tres. Y sí, fíjate que además es una reunión bien rara, porque todos los 7 países están en una coyuntura económica difícil en materia de deuda externa. Creo que Temazo Canadá ese. es el que tiene más estabilizado su entorno, pero con muchos problemas. Y en Estados Unidos no hablaron de otra cosa de Biden más que tenía que regresar a negociar ese tema. Corriendo, ¿no? O sea, ya Pero traía lo los mismo le frijoles en la olla. pasa Alguien iba a reventarlo o sea, en Express. Oye, al alemán o al francés o al italiano. Están en una crisis financiera fuera de serie. Que también es un poco de la herencia de la pandemia, ¿no? El hecho de que echen mano del gasto público. Pues yo creo que ya venían arrastrándola, no fue justificación. Al final la pandemia les permitió llevar todavía más allá la deuda. O la pero ya crisis del tenían. 2009, 2008. Bueno, pues híjole, no seguimos nos- platicando la inteligencia artificial, así. Es otro tema. Regulación Un global, temazo. ¿no? Sí. Interés. Bueno, pues muchísimas gracias, Fausto Pretelín, contrario, por un estar gusto con platicar nosotros con en ustedes. esta billetera. Gracias, Fausto. expertazo en Mauricio. temas internacionales y amigo de la billetera. Muchas Aquí te gracias. vemos próximamente, y a ustedes los vemos el próximo lunes.